La escenografía teatral. El teatro es un vínculo entre el mundo exterior y situaciones que pasan en el mundo son vistas a través del teatro. El teatro nos trae la vida real a la escena a través de los actores que nos muestran el mundo. El espectador puede ser conmovido por dichas situaciones. El teatro trata de hacer presente lo ausente. El teatro griego. Bueno, el teatro griego inicia desde la época del esplendor de Grecia, en las grandes dionisiadas que se le llamaban. Y bueno, en el teatro griego se buscaba la catarsis, la mimesis, catarsis del público, la mimesis del público también que se identificaba con los personajes. Los textos eran simplemente recitados, se utilizaban máscaras y coturnos para realzar la presencia del actor y de los personajes. El ditirambo era la composición poética, la representación se hacía al aire libre, eran como los antecedentes de las fiestas del carnaval actual. Por su parte, el teatro romano también rescató máscaras de la edad griega y pues obviamente las exponenció en la época romana. Los aspectos eran pragmáticos y políticos, los personajes, las obras. El entretenimiento y ostentación se manejaban en este teatro. Era indispensable para los festivales religiosos y públicos de la sociedad romana. Con la evolución del teatro y de la sociedad, llega el teatro de la Edad Media, donde se representaba en iglesias y catedrales obras que tenían relación o hacían referencia a la religión, a la religiosidad ciudadana. Eran dramatizaciones de relatos evangélicos, espectáculos profanos también se representaban y pre-renancetistas. Una forma de representar la realidad, obras que viven lo cómico junto con lo trágico. Un dato curioso, el martirio de Santa Apolonia de Jean Fouquet de 1460 es una buena representación de lo que se usaba en escenografía en este teatro. Por su parte, en el teatro renacentista del siglo XIV, que pasó a la modernidad, sus características eran la reproducción del teatro clásico. Tratado de arquitectura, pues referente a la representación teatral, los teatros eran ya permanentes, se representaban cultos religiosos itinerantes también. La escenografía, bueno, la escenografía, pues es un elemento pasivo en la creación teatral. Bien, por lo contrario, hace las veces de un actor muy activo y dinámico. Desde luego es un espacio donde se realiza una acción gestual, hablada, cantada, bailada o plástico-sonora, ejecutadas por unos actores, hombres, marionetas o imágenes, a la vez que eran acompañadas con las luces. Tanto el griego, el romano, la Edad Media, el Renacimiento y la época moderna han utilizado la escenografía para vestir las obras que se representaban en cada escenario. Aquí vemos los escenarios griego-romano con una separación física del espacio. El proscenio periacto que se le conoce, y bueno, eran construidos estos escenarios de forma democrática, que todo mundo pudiera tener acceso al teatro. Por su parte, se representaban pues en la escena diversos elementos. El posquenión usando máscaras y zapatos con plataforma para que se pudiesen ser visto por las últimas filas del escenario. El coro cantaba y danzaba en la orquesta. Eran teatros construidos
en medio de una colina donde tendría muy buena resonancia para escuchar a los actores. Por su parte, el teatro romano, ya un poco más desarrollado, se hacían construcciones igual que los griegos, pero el escenario ya estaba conformado con una mejor disposición y una arquitectura ya muy desarrollada. El teatro romano de Mérida es este que vemos en imagen, y la continuación del teatro griego se da a través de estos escenarios. Los espectáculos eran efímeros, las estructuras eran ya permanentes, integrados por arcos, bóvedas y galerías semicirculares. En cambio, en la Edad Media, en el siglo XII, no existía un espacio específicamente teatral, sino un espacio real transformado eventualmente en espacio teatral. La escenografía del escenario se desarrollaba de manera simultánea, a su vez que esta escenografía podía recrear el paraíso o el infierno. Generalmente en la Edad Media los teatros estaban enfocados a transmitir las ideas religiosas del momento. Por su parte, el teatro de la Edad del Renacimiento era una interpretación de la arquitectura teatral clásica. Ruinas y reconstrucciones podemos encontrar en estos teatros donde el espacio teatral pues nos permitían entender que no es solo un espacio donde los actores realizan las acciones de la representación, sino también el espacio que ocupa el público para el disfrute de la representación teatral. Giovanni Battista Alcoli en el Teatro Formense de Parima de 1618 es lo que estamos viendo en imagen. Perdón. Tipos de escenografía. Hay la escenografía realista. Es el apogeo del naturalismo del siglo XIX. Espacios lo más verdaderamente posible y se utilizaban bastidores, paneles, lienzos y telas. Ya es el teatro moderno en el que se integra pues elementos ya de lo que conforman actualmente este tipo de teatro. La escenografía abstracta del siglo XX daba una sensación de atemporalidad y universalidad. No generan limitación. Hay elementos mínimos integrados para la representación. La escenografía sugerente. La primera mitad del siglo XX, la unión de la escenografía realista con la abstracta, se fusiona precisamente para darle más vistosidad a las representaciones. Evita los elementos innecesarios. La escenografía funcional derivan de una necesidad o situación determinada por los intérpretes. Requisitos para una escenografía. El artístico. Se debe de recrear o crear la ilusión y la fantasía de acuerdo al desarrollo de la obra teatral. Las técnicas, bueno, se hacen adaptaciones y son las estructuras desmontables. El diseño busca la estética y la funcionalidad de la escenografía de acuerdo a lo que se representa en ese momento. La línea. La línea es el sendero de la acción y por lo tanto no puede ayudar, pero tomar una dirección y volverse entonces parte del movimiento. La forma. Se le llama forma a la estructura base para poder transmitir emociones, sensaciones, percepciones según como las necesite el diseñador. La dimensión, por su parte, forma una relación proporcional entre el intervalo y la masa, empezando a establecer un ritmo y un movimiento. El movimiento. El movimiento real, confluencia entre actores, iluminación y en algunos casos elementos con movimiento propio para darle más vistosidad a la representación. En cuanto al movimiento óptico, el movimiento percibido por el ojo de una forma
u otra, la escenografía busca captar la atención del espectador. La transferibilidad es una unión del movimiento real y el óptico, un juego de luces y un juego de perspectivas para darle movimiento también a la escenografía. La textura, que puede producir efectos emocionales, capturar, interrumpir y reflejar la luz, es algo fundamental.